Bueno, todos sean bienvenidos. Entonces, vamos a entonar un himno, todos puestos de pies. Todos lo sabemos, es un himno, lo vamos a hacer a capela, en lo que el sistema se soluciona. Es el himno 436. Él vive hoy. 436. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es un tierno niño, cuánta ternura y gozo da, pero es mejor saber que Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Pueden tomar asiento. Ahora sí, vamos con las notas de la voz de mi hija. Va a entonar unas notas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar y comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que este himno sea nuevo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa
La honra y la gloria sea para el Dios de los, creador de los cielos y la tierra. Todos puestos de pie, vamos a buscar en nuestra Biblia, en la epístola de Efesios, en el capítulo 1. Todos estemos ahí. Un fuerte. Tengo nueva mi Biblia porque ayer estaba en un estudio bíblico y me pidieron mi Biblia y la doné, entonces están pegadas las páginas. Vamos ahora sí, en el versículo 3 y 4. Dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios bendiga su santa palabra. Y todo aquel que pueda de rodillas, me acompañe. A usted sea la gloria, el honor, el poder, por los siglos de los siglos, Padre amado. Nos unimos con todas las huestes celestiales, Señor, y con todos los mundos no caídos, para honrar tu nombre y decir: Santo, 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 Dios Todopoderoso, grande en misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti, no porque tengamos méritos, Señor, sino porque hemos creído en aquel que usted envió a morir por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En la presencia de Él, Señor, pedimos primeramente perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en este momento. Señor, purifícanos y límpianos, Señor, para estar en tu presencia y poder, Señor, escuchar tu santa palabra, Padre eterno. Te pido, Señor, que nos quites todo pensamiento, Señor, en este momento, todo pensamiento de preocupación, cualquier cosa o sustancia extraña que haya aquí alrededor, Señor, que la eches fuera, Padre eterno, y que nos santifiques en este momento para escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es bien interesante lo que se tocó hace poco de la controversia en este mundo que hay. Aquí el apóstol Pablo hace referencia que dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido en él. Y cuando Pablo se está especificando ahí, Pablo hacia dónde nos lleva, hacia la creación de Dios, cuando Dios creó a Adán y a Eva. ¿Con qué, mi pregunta yo me hago, con qué propósito Dios crea al hombre? No fue para pecar, sino para qué. Aquí mismo la palabra lo dice en el versículo 4. Vamos a tener que mantener la Biblia porque se va a usar mucho. Vamos a leer mucha palabra, porque es la palabra que nos va a santificar, quien nos va a limpiar y quién es la que se va a explicar. Ella sola. Simplemente yo soy el instrumento de voz que daré lo que se dice aquí. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese pensamiento nos lleva a Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí también: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
nos lleva de nuevo hacia dónde? Al principio, a la creación de nuevo. Porque la evidencia más grande que nosotros podemos tener hoy en día, después de la palabra de Dios, son los cielos y el firmamento que dan testimonio de ese Dios creador. También nos enseña, porque este estudio viene basado en el santuario. En el santuario, van a poner la imagen ahí dentro de poco, Dios escoge a un pueblo y le enseña cómo va a ser que esa salvación. El estudiar el santuario y la ley ceremonial es un tema de crucial importancia que nosotros hoy en día conozcamos. Porque muchos dicen que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, en Cristo Jesús. Pero cuando usted analiza y estudia la ley ceremonial, hay conceptos eternos ahí que hasta el día de hoy son vigentes. Porque eso señala, la ley ceremonial señala a alguien y ese alguien vive hoy. Ese alguien está vigente hoy y es Cristo Jesús. Vamos a Génesis capítulo 4. El Génesis capítulo 4. Versículo 4. Ya Adán y Eva habían fracasado, fallaron. Dios los vistió con pieles de animal y los sacó de donde Él los había colocado, de su hogar. No podían permanecer ahí. Por eso se le llama el Edén, es el primer santuario que Dios creó para la raza humana. Entonces, ese santuario, todos los que iban naciendo lo miraban. ¿Miraban ese santuario allá? La Biblia no lo muestra, pero sí señala, ¿verdad?, que estaba ahí, porque Dios lo sacó de ahí. Vamos a ir viendo el santuario ahí, cómo se fue moviendo y cómo Dios siempre le daba la imagen del santuario al ser humano. Dice ahí en el versículo 4, y Abel trajo también, dice, de los primogénitos y de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín tomó sus propias decisiones, aunque haya traído lo mejor del campo, que aunque muchos dicen no trajo lo peor, no, Caín trajo lo mejor. A veces uno lo podemos entregar, nosotros podemos entregarle lo mejor a Dios, pero si Dios no te ha pedido eso, no te lo va a aceptar. Por muy bonito que lo queramos presentar, no lo va a aceptar. Vemos ahí entonces el santuario, la forma de cómo ellos iban a ser ¿qué? Salvos a través de este ritual que iban haciendo, a través del corderito. La humanidad, toda esa generación, tenían que poner su fe ¿dónde? En el cordero, en esa señal que Dios había implementado. La mayor parte del ser humano en esa generación se corrompió. Y solo Noé y su familia fueron salvos. Entonces, Noé, ¿qué hizo al salir del arca? ¿Qué reconocimiento hizo Noé? Otra vez volvió a crear ¿qué? Un altar, lo que él sabía, lo que él se le había enseñado, pero ya en ese momento ya no había ¿qué? El santuario. Dios ya lo había ¿qué? Levantado. ¿A dónde lo llevó Dios? ¿Dónde está ese santuario? Está en el cielo. Todas las generaciones nuevas de entre Noé se los transmitió, hizo un altar. Abraham también hacía que altares. Jacob. Llegan a Egipto. En Egipto mueren todos. Mueren las 70 personas, los 12 hijos de Jacob. Jacob. Descansan en la tierra de Egipto. Se hace que una gran nación ahí. Ahora Dios, porque había hecho una promesa, ¿se la había hecho a quién? Abraham. Lo saca y ahora Dios, ¿qué vuelve a hacer? Levanta un libertador y da ¿qué?
su santuario. Le vuelve a enseñar al pueblo de Israel cómo es la salvación, cómo ellos venían y miraban el camino de la salvación y a quién iba a prefuricar o iba a señalar ese rito. ¿Señalaba a quién? Al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Teniendo eso en mente, analizaremos la ley y el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Porque Él le da que sus preceptos, le vuelve a enseñar que todo cómo se iba a hacer para esa salvación que Dios había preparado desde antemano. Ese es el plan B que Dios tenía, si lo vemos, porque Dios dice que preparó y nos creó para que fuéramos nosotros que santos y sin manchas delante de Él. Nunca Dios quiso que el ser humano que pecara, sino que Dios quería siempre estar con ¿quién? Con su creación. Siempre ha sido el plan de Dios ese. Y esas son las buenas nuevas, porque Él envió a su Hijo. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos adquirimos esa salvación. Vamos a Levíticos en el capítulo 19, versículo 1. Dice ahí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ¿inmundos seréis? No dice la palabra así. Dice: santos seréis. Y porque santo dice: soy yo, Jehová vuestro Dios. Analicemos, ¿a dónde nos lleva ese pensamiento? Al principio de nuevo. ¿Correcto? Donde dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo es la semejanza e imagen de Dios? Santa. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Santos. ¿Por medio de quién? De Jesús, porque en Él fueron hechas todas las cosas y por Él somos hechas todas las cosas. Entonces, porque aquí hay una gran controversia y yo siento que el ser humano, la palabra de Dios está clara en todos los puntos. Fue revelada en todos los puntos. Porque si no, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Desde Adán fue revelado el plan de salvación para la humanidad. ¿Ha sido revelado? ¿Es un misterio? No es un misterio. ¿En qué contexto está este versículo? Que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo no puedo agarrar este versículo para querer decir otra cosa que no dice la palabra de Dios. Y aquí estamos en el principio. Vimos en el principio que Dios le dio a Caín y a Abel. Adán primeramente los vistió, les dio que un sacrificio, como iban a ser que salvos. Luego viene, vemos en Caín y Abel lo que están haciendo. A uno le fue rechazado y el otro fue acepto, pero Dios le hizo que el llamado a Caín le dijo: Caín, no te enojes. Tienes que hacer lo que es simple. Luego pasa toda la historia y estamos ahora en el pueblo de Israel, donde Dios está haciendo que pactos con ellos. Y les está diciendo: todo ya lo he revelado. Porque Moisés ya estaba a punto de morir aquí.
Entonces ahora él dice ahí mismo en el 30, vamos a seguir ahora en el versículo 1. 31 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre mí todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y dice, mira qué cosa interesante, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y dice ahora, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. La pregunta es, ¿de qué se tenían que arrepentir y a qué se deberían de qué? Convertir. Sabemos que este pueblo, año tras año, era que desobediente a los mandatos de Dios. Pero Dios le está mandando también el evangelio aquí. Le dice, si te arrepintieres y te convirtieres de nuevo ¿a quién? A los caminos de Él, entonces vendría sobre ellos ¿qué? La obediencia. Entonces quiere decir que la obediencia no viene por sí sola. La obediencia antes tiene que traer ¿qué? Arrepentimiento y una conversión. Para que ese corazón verdaderamente sea ¿qué? Obediente ante los ojos de Dios. Vamos ahora, ahí mismo en Deuteronomios, en el capítulo 29, versículo 5. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ese pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. ¿Será el mismo Dios de hoy? Y así sea en nuestros corazones. Para que seamos ¿qué? Y si ese Dios quiere ser, porque Él es el que quiere, Él es el que le enseña a este pueblo, yo quiero ser, yo los escogí, yo quiero que seas tú mi pueblo, y yo quiero ser ¿qué? Tu Dios. A veces el ser humano hace pactos con cualquier otra cosa. Y Dios le está ofreciendo un pacto a la humanidad. Se lo ha ofrecido. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mismo mensaje era para el pueblo de Israel en el anterior. Pero ¿cómo era ese llamado? ¿Qué tenía que traer el pecador? Un cordero. Hay una forma de práctica para que el ser humano reconozca de dónde viene la salvación. Y está en ese cordero. Y ese cordero y ese culto, ¿dónde se encontraba? En la ley de Dios. En la ley que se le había entregado a Moisés. Vamos a ir de nuevo para atrás. En Deuteronomio, en el mismo Deuteronomio. ¿Por qué creen que hoy en día existe la Biblia? ¿La Biblia qué es? Es una réplica de muchos libros. Pero cuando Moisés escribió, ¿cuántos libros escribió Moisés? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos 5 más el de Job, son 6. Pero antes era un solo libro. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 29, porque es bien interesante. En el arca que el pueblo de Israel tenía, había
en esa arca, ¿qué fue lo que fue introducido dentro? Cuando Dios le dijo a Moisés que hazte un arca, y en esa arca, ¿qué había dentro? Estaban las 2 tablas del testimonio, pero esas tablas estaban, no solo los 10 mandamientos estaba todo redactado ahí. Leyes ceremoniales, todo. También estaba la vara de ¿quién? De Aarón. Y también estaba el maná. La pregunta es, ¿esa arca la abrían a cada rato para sacar esa ley? Eso es bien interesante. Porque vemos en escenas de cuando David, que el que tocaba el arca, moría. Y solo eran esos 4 hombres especiales que se sacaban para llevar esa arca, solo para cargarla. No era para abrirla. Entonces, ¿cómo el pueblo iba a ser, pues después que Moisés muriera, debía ser enseñado? Tenía que haber una copia. Y aparece este libro que Moisés escribe y Dios le dice, ponlo al lado del arca para testimonio para ellos, porque me serán pueblo rebelde. Eso es bien interesante también. Eso está aquí en la historia y lo vamos a leer ahorita en este momento. Vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 en adelante. Y es bien interesante esta lectura aquí. Y vamos a leer. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, dice, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco, dice, tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Es bien interesante. Si estando con Moisés ahí, y si hoy en día lo trajemos hoy en día, el Señor Jesús no mora con su humanidad hoy en día, no mora con su pueblo hoy en día. ¿Mora Jesús o no mora con nosotros hoy en día? ¿A través de qué mora Jesús en nosotros? A través de su Espíritu. ¿Le somos rebeldes a Jesús teniendo el Espíritu de Él? Eso es para meditar. ¿Será que somos igual que este pueblo? ¿Rebeldes? Eso es lo que está diciendo Moisés. Dice ahora, congregad, dice ahora, a mí todos los ancianos y todas vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. Y dice, y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal, y en los postreros días, dice, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Hermanos, que Dios nos abra el entendimiento en este momento y captemos verdaderamente. ¿Quién fue el que murió por nosotros? El pueblo después de Jesús tenía que haber sido ¿qué? Santo. 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 Se dio la misma imagen que se dio con Moisés. Una tras otra, el pueblo de Dios se apartaba. Hoy en día, la iglesia, desde que el Señor Jesucristo ascendió y levantó a los 12 apóstoles, predicando este evangelio, la iglesia se ha corrompido, se ha apartado verdaderamente de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque todo lo que está en el pasado es una imagen
de hoy presente. Recordemos que estamos tocando el santuario, cómo el hombre es guiado a la salvación. Cómo hoy en día estamos levantando doctrinas que no están basadas a lo que estamos entendiendo. ¿Será que la palabra de Dios se puede explicar sola? ¿Será que la palabra de Dios se puede entender? Como lo dijo aquí, como lo dijo Moisés aquí en las Escrituras, en el capítulo 29, versículo 29, todas las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando Jesús vino a este mundo, se cumplió todo esto que estaba escrito en el pueblo de Israel, cómo llevaban el cordero, cómo el sacerdote hacía la remisión de los pecados. ¿Quién es ahora hoy nuestro sumo sacerdote? Vamos a Hebreos en el capítulo 10. Y ahora sí, gracias a Dios tengo tiempo porque vamos entrando hoy al tema. Porque tenemos que salir de las tinieblas en las que hemos caído. Jesús quiere darnos ¿qué? Salvación. Nunca ha sido el plan de Dios que nosotros fracasemos en este mundo. Y si usted ve en la Biblia, ninguno de los hombres fracasaron. Ninguno de esos hombres fue avergonzado. Esos hombres morían con orgullo. Morían con valor. Sirviéndole al Dios nuestro. En Hebreos, en el capítulo 8. Vamos ahí. Vamos a hacer lectura. Porque la Biblia sola se va a interpretar ella sola. Dice en el versículo 1. Pongamos ahí nuestros ojos. Dice, ahora bien, el pueblo dice, perdón, está en clase. Ahora bien, el punto principal, lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién le dio las instrucciones a Moisés? Dios. Ahora, ¿quién le va a dar las instrucciones a la iglesia? Jesús. ¿Por medio de qué? Su nuevo ¿qué? Tabernáculo. Su nuevo santuario. Ya no hecho por hombres, sino por Dios mismo. Vamos poniendo atención a eso, hermanos, ahí. Porque aquí va a jugar un papel muy importante sobre el Espíritu Santo. Porque vamos a tocar el Espíritu Santo. Y vamos a ver verdaderamente, vamos a ver si vamos poniendo atención. En el Génesis, Dios mostró que un símbolo de cómo el hombre se iba, todas esas generaciones hasta el diluvio, se iban a hacer ¿qué? Iban a ser salvos. Tenían que poner su fe ¿dónde? En Jesús, en ese Cordero. El santuario estaba a la vista de ellos. Miraban ese santuario. ¿De dónde habían salido? ¿Cuál es la función? Porque Dios quiere volver a introducir ¿qué? A su pueblo al santuario. Porque estamos fuera del santuario. Sigue diciendo aquí en el 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, dice, para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Lo vemos dónde? Ya en la escena de Moisés. Cuando ya el Aarón y sus hijos son que ungidos por el aceite. Moisés unge a sus sacerdotes para dar que ministrar en el santuario, ministrar a su pueblo. Pero ahora Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que un sumo sacerdote, el que ministra ¿dónde? En los celestiales, en el santuario celestial que está ¿dónde? En el cielo. ¿Para salvación de quién? De nosotros. Entonces, ya no hay, pongamos aquí atención, ya no hay una imagen como lo tenía el pueblo de Israel.
¿Me estoy dando a entender? El pueblo de Israel traía ¿qué? El cordero. Había una señal, era visto. Pero hoy en día, ¿cómo nosotros nos presentamos en ese santuario celestial? ¿Por medio de qué? Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Porque ¿a dónde tenía que ir Jesús? ¿Tenía que ir a qué? Porque ya había venido a cumplir ¿qué? Lo de la ley. Que tendría que venir a morir. Esa imagen que tenía casi por 4.000 años, se vino a cumplir en él. Después de él para adelante, todo el mundo debería de ser ¿qué? Santo. Esa es la palabra, deberíamos de ser santos en él. Ahora sí nos vamos a mover al Nuevo Testamento para ver qué conclusión llegamos, porque la misma palabra de Dios puede entenderse sola, y que todo esto que Satanás ha levantado a nivel mundial con esta controversia del Espíritu Santo, porque es una controversia, unos jalan, como dijimos ahora, que ponen que dijo el hermano, ponen el 6, uno lo miran como el 9 y otro lo miran como el 6, y los dos están en sus puntos. Y están ese tira y jala, y no llegamos a qué? A una conclusión. Entonces le estamos poniendo nuestros pensamientos y fuera verdaderamente de lo que Dios le ha mostrado al ser humano. Y muchos dicen que lo del Espíritu Santo no se puede entender. Entonces, si yo lo del Espíritu Santo yo no lo puedo entender y se encuentra aquí en la palabra de Dios, entonces yo estoy perdido. Yo no puedo entonces guiarme por algo. Porque lo acabamos de leer ahorita en Deuteronomio 29. En ese libro, ¿qué estaba escrito? ¿Estaba escrito algo misterioso o estaba escrito lo que ya está revelado? El Apocalipsis dice, en el primer versículo de capítulo 1, versículo 1 dice, y vamos ahí. Y aquí es donde entiende, nosotros los seres humanos tenemos que abrir nuestra mente para que Dios pueda entrar en nosotros. Sacar fuera todos nuestros preconceptos, todas nuestras ideologías, todo nuestro miticismo que tenemos, que lo hemos puesto en la palabra de Dios. ¿Qué dice en el versículo 1? Versículo 1. Dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo, dice ahí. De su ángel. Y después dice a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Entonces, estos versículos me están mostrando que ya está todo ¿qué? Revelado. Tiene el mismo significado con Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que todo ha sido revelado. Dios le reveló ese pacto. A través de Moisés, Dios le está revelando ese pacto al pueblo de Israel y le está diciendo, ¿van a ser qué? Rebeldes. Y si Dios me está diciendo a mí que yo voy a ser rebelde, ¿qué yo tengo que hacer? Voy a seguir eso. Tengo que ir a Él. Y si vemos en el contexto, en los versículos atrás, Él está diciendo, guarda mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos que yo te estoy dando. Guarda mi palabra. Atesórala. Vamos de nuevo a Deuteronomio, porque todo esto se está jugando así, para nosotros poder ir entendiendo. Estos son temas de vital importancia y es importante estar poniendo que Dios nos esté ayudando a entender. Miren lo que dice aquí ahora en Deuteronomios, en el capítulo 32. Versículo 6. Dice, así pagáis a Jehová
pueblo santo, entendido. Palabras fuertes, hermanos. La mía dice aquí, pueblo loco e ignorante. Pueblo necio. Pero mire cómo la dice aquí la versión Reina Valera 1960. Pueblo loco e ignorante. Fuerte. Y esas palabras despertaron. Porque son palabras fuertes. Como Moisés en este cántico. Y mire qué cuánta interesante este cántico que está aquí en el versículo 32. Porque es de perpetuo. Dice, cuéntasela y cántaselos a tus hijos. Cada 7 años. Porque cada 7 años empezaba el jubileo. Y tenían que repetir estas palabras. Y si el pueblo estaba en rebeldía, es que verdaderamente quedan bien esa vestidura. Pueblo loco e ignorante. Porque verdaderamente debemos de ser locos e ignorantes el rechazar las buenas nuevas del Evangelio. E irnos atrás de nuestras pasiones, de nuestros deseos carnales. Y este problema, hermanos, sin santidad nunca podremos ver a Dios. Dios nos quiere purificar a nosotros. Por eso es tan importante que observemos el santuario, que estudiemos esto, qué significa. Porque podemos decir, Jesús murió en la cruz por nosotros, pero explícamelo. ¿Qué simbolismo es ese? Vamos ahora al capítulo de Juan. Viéndonos ahora Juan. Porque recordemos que si Dios había dejado ese concepto de cómo el hombre, esa imagen de cómo el hombre en la vida práctica, ¿vio? Porque es una vida práctica de traer el cordero con arrepentimiento y conversión, porque hay que arrepentirse y convertirse, y hay que caminar que en la obediencia en el Señor, no por miedo, sino porque ya hubo un arrepentimiento y dice, todo lo que yo estoy haciendo está mal. No me lleva a cosa buena. Entonces Dios le dio ese privilegio al pueblo de Israel y a todas generaciones se las está dando. La pregunta es, ¿Dios tuvo que haber dejado también el mismo método para señalar al hombre cómo era la salvación? Porque quien preparaba al pueblo era Dios. Porque Él siempre estaba en la protección. Todo viene de Dios. Entonces, puedo analizar a la luz del santuario la obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan, capítulo 16. Porque todo es basado en el santuario. En el Éxodo se muestra el santuario terrenal, ¿verdad? Hemos visto desde Génesis, vimos que todo el santuario terrenal. Ahora, después, ya en Cristo, ya no lo podemos ver terrenal. Lo tenemos que ver, ¿qué? Espiritual. Dios es el Espíritu. Entonces, ahora todas las cosas en el santuario no se mueven carnalmente. Se mueven de la carne al Espíritu. Pero con mi mente carnal no puedo entender ahora yo lo que es espiritual. Antes lo podía entender porque era carnal. Y el pueblo de Israel tuvo que haber entendido eso. Que era que una purificación de lo carnal a lo espiritual. Dice ahora aquí en Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo que dice la verdad. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Os conviene que dice que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os que enviaré. Vamos a ver qué dice el mismo apóstol
Porque ahí está, ahí ese versículo le ponemos, vemos que Jesús se va y dice que va a enviar que a otro. Y yo me puedo quedar solo con ese versículo y ven, ahí dice eso. Pero yo tengo que buscar el contexto de esto. Porque lo estoy viendo bajo la luz de ¿qué? Del santuario. La obra del Espíritu Santo se tiene que ver bajo la luz del santuario. Porque si yo no miro la obra de salvación en el santuario, en ningún otro lado usted la encuentra. La única obra de salvación está a través de ¿qué? Del santuario. Y por eso el pueblo adventista del séptimo día es privilegiado con esto. Porque nadie más lo entiende. Pero el que estudia esto debe entender cómo Dios salva al ser humano. Y por medio de quién lo salvó. Porque todo, el santuario, todo señala a Jesús. Todo señala a Jesús. Todo. Y si todo señala a Jesús, ¿será que el Espíritu Santo señalará a alguien también? La pregunta es, ¿a quién señala? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estamos ahí, va. Pero yo os digo que dice la verdad. Os conviene que yo vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, es que dice, os lo enviaré. Vamos ahora. Tengo mis apuntes. La primera de Pedro, ahí mismo en Pedro. Capítulo 1. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Y pongan atención a este versículo, hermanos. Versículo 11. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11? Escudriñando, ¿qué dice? ¿Qué persona? ¿Y qué dice? ¿Y qué tiempo indicaba? El Espíritu de Cristo. Que estaba, ¿qué dice? En ellos. El cual anunciaba de antemano, ¿qué dice? Los sufrimientos de Cristo. Y que dice, y las glorias que vendrían a ellos. En otro versículo, hermano, que es bien conocido también, dice que él hablará, que dice, de lo mío. Entonces, ahora sí tenemos un problema muy serio entre Pablo, entre Juan y Pedro. Si lo vemos así prácticamente, si la Biblia se contradiciera ella. Pero la Biblia no se contradice. Estos hombres no se deberían de contradecir. Si la Biblia me dice aquí que es el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el que administraba el santuario? Ahora la pregunta es, ¿cómo Cristo, ese sumo sacerdote, va a administrar a su iglesia? Y está ¿qué? Repleto ese pensamiento, hermano, en toda la Biblia. Volvemos a Juan, porque dijimos aquí, ahora Pedro le dice que es el Espíritu. ¿Quién es el que escudriña a todas las personas? ¿Es el Espíritu de quién? De Cristo. Pero el otro apóstol dice que es que el Espíritu Santo quien escudriña que hasta lo más profundo del corazón. Para conclusión, entonces, ¿quién es el que me va a escudriñar a mí? ¿Quién es el que va, el que hacía, para que pongamos atención todo en el santuario, hermanos? El sacerdote es el que administraba ¿qué? Los pecados, el santuario. En el santuario, ¿qué había? Había purificación de ¿qué? Remisión de ¿qué? De pecados. Entonces, ¿quién es el que nos va a redimir a nosotros? ¿Quién es ese santuario espiritual ahora en nosotros? ¿Quién es el templo de Dios ahora en nosotros? Yo solo voy analizando lo que estoy viendo a través del santuario, la salvación.
Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo, hermano, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, la función de esa persona únicamente es que cuando yo tengo el Espíritu, cuando yo me arrepiento, cuando yo vengo me arrepiento, pero ya no puedo traer el cordero. Pero ahora me dicen que en Cristo Jesús yo tengo acceso directo para perdón de mis pecados. Tiene que haber un cambio de vida, hermano, porque nadie puede entrar con pecado hasta la presencia de Dios. Tiene que haber un estilo, una conversión de vida en lo que usted viene caminando desde el campamento hasta donde tiene que llegar, donde está Cristo Jesús. Y donde está Cristo Jesús, todo es santidad, hermanos. Y yo tengo que llegar ¿con qué? ¿Con una mente que carnal? Yo tengo que llegar con una mente espiritual. Porque le dijo el Señor, el Señor Jesucristo a la samaritana, cuando dijo, Dios es espíritu. Y Dios anda buscando que verdaderos que adoradores, que lo adoren en carne, no, en espíritu y en verdad. Yo porque yo no tengo estudio, hermano, pero yo en la poca comprensión que yo llevo aquí, yo estoy entendiendo cómo Dios me está transmitiendo hoy a mí. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Porque yo ya no estoy en la antigüedad. Yo estoy ahora en hoy presente, donde tengo este libro, donde está a la par de donde está Cristo Jesús. Testimonios para mí. Y me está mostrando únicamente, y da tristeza que los hermanos hoy en día se estén peleando de que verdaderamente, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando la Biblia me muestra que ya está revelado que únicamente es la obra que Cristo hace en el santuario, porque lo está haciendo ahora que espiritualmente. Y por eso no lo podemos recibir, porque no lo conocemos, porque estamos todavía que en la carne. Estamos atrás de nuestras pasiones. Y Pablo y todos estos apóstoles enfatizan mucho en eso. Deja este mundo y póngale todo lo que es la carne, hermanos, y investigue lo que es la Biblia. Señor, muéstrame. Y la Biblia se lo muestra cuáles son las pasiones de la carne. Y también le muestra que el tener el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que vamos a ver, tengo 15 minutos para ver toda la lectura, siguiendo todo el seguimiento. Todo el seguimiento. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Versículo 6 y 7. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy atrio. Yo soy la verdad, lugar santo. Y yo soy santísimo. Y donde está el Padre y donde está el Hijo, hay vida. Yo tengo que seguir ese camino. Yo quiero tener vida eterna. Tengo que someterme y meterme en ese camino. Y es bien interesante este otro versículo que yo voy a leer. Porque es fuerte también, hermanos. Es muy fuerte. Y de las mismas palabras del Señor Jesús salieron. Vamos a Mateo, capítulo 11. A mí me gusta cuando Dios me reprende. Es mejor que Dios lo reprenda a uno a ser mejor destruido. Dice en Mateo, en el capítulo 11, versículo 3. Pero primero aquí hay una pregunta.
dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Relacionémoslo. Si Dios ya dejó trazado quién es el que iba a venir, el pueblo de Israel a quién verdaderamente estaba esperando. Porque Juan manda a preguntar esas preguntas, pero no por él, porque Juan estaba convencido que era Jesús. Muchos se atreven a decir que la fe de Juan, poniendo nuestras conclusiones humanas, nuestra ideología humana, que la fe de Juan en cierto punto de su vida fracasó. Cuando la hermana White dice que la fe de Juan era inmaculada. Inmaculada. Simplemente que Juan iba a morir y sus discípulos iban a quedar que desamparados. Y sus discípulos conocían. Y tiene más sentido eso al decir buscar una excusa. No, como Juan fracasó y Juan era un gran hombre, porque fue un hombre que predicó la palabra con poder. Decir que su fe menguó en cierto punto. Yo le estoy poniendo a la palabra de Dios. Porque la misma Biblia dice que este hombre fue escogido desde el vientre de la madre. Y estuvo dispuesto y hasta, miren por favor les digo, cuando él dice, es merecer que yo que mengüe y él que crezca. Él sabía que iba a morir. Y si él sabía que iba a morir, no tiene sentido que en la cárcel se esté quejando. No tiene sentido. Entonces yo puedo tomar también la misma expresión del Señor Jesucristo cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces puedo decir yo también que la fe de Jesús menguó. No puedo decir, vieron, ese es un paréntesis que abrí, pero cierro de nuevo. ¿Quién están esperando? ¿A quién están esperando hoy la cristiandad? ¿Qué espíritu está esperando? Están esperando porque lo están figurando como una imagen, una que van a ver, un hombre. Satanás se va a manifestar y sabemos que Satanás se va a manifestar con poder, dice, prodigios. Van a andar haciendo sanaciones. Van a decir que ese es que es para hoy en día nosotros, hermanos, que reflexionemos. El Señor Jesús nos dice a nosotros, vamos a Lucas 13, 24. Miren qué interesante este versículo, hermanos. Y si el versículo de Deuteronomio, donde Moisés declara, pueblo que loco e ignorante, este versículo también nos tiene que sacudir a nosotros, hermanos, verdaderamente. Tiene que hacer reflexión en todo nuestro interior. Como cuando usted va a tocar algo, un tomacorriente, y le da ese choque. Tiene que sentir eso usted hoy. Lo que Jesús está diciendo aquí. Porque no es de vida, esto es de vida o muerte. Miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí, dice. Vamos a leer el versículo 23 primero. Lucas capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, si yo le dejo así, Jesús le había dicho, no, son muchos los que se van a salvar porque yo ya morí por ellos. Eso es lo que se predica hoy en día. Jesús murió por todos ustedes. Ustedes ya son salvos en Cristo Jesús. Este hombre le dijo, son pocos los que se salvan. Jesús le pudo haber contestado, no, no, no es así, muchacho. Pero miren lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice? Primero que les dijo, esforzaos. ¿Por qué? Porque os digo que muchos que y no podrán, hermanos.
este es un versículo para meditar en esta semana. ¿Por qué no van a poder entrar? Es una pregunta. Y hay que verlo bajo la luz del santuario. Bajo la luz del santuario. No podrán ¿qué? Entrar. Porque Él es ¿qué? La puerta. Y solo con el Espíritu de Cristo podemos entrar donde Él está. Únicamente con eso, hermanos. Pero para yo tener el Espíritu de Cristo, vamos a ir a ver un ejemplo que hay en la Biblia de Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo. Saulo, si Dios no le da el Espíritu, Saulo podía entrar. Vamos a Hechos. Capítulo 9, versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y dice, y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha ¿qué? Enviado a que recibas, ¿y qué? Eso es bien interesante. Hay una función ahí. ¿Quién lo envió? En Juan capítulo 14 dice, y yo rogaré al Padre. Meditemos, hermanos, en eso. ¿Quién es el que está haciendo la obra a través del santuario en los cielos celestiales? Cristo. Por eso Él dice, es merecer que yo vaya, que yo me vaya, porque si Él se queda en la tierra no puede hacer la obra. Porque las obras del santuario terrenal ya habían sido que cumplidas en Él. Ahora Él tenía que moverse ¿qué? Hacia el lugar santo y el lugar santísimo. Porque todos sabemos que el atrio significa la tierra. Y en la tierra hubo un cumplimiento. La cruz, murió Él ahí, pero Él resucitó. Y se introdujo ¿a dónde? A interceder, a ser el sumo sacerdote. A administrar, pero ya no puede administrar en el templo terrenal. Ahora debe administrar ¿dónde? En los celestiales. Y allá solo se entra ¿cómo? ¿A través de qué? Del Espíritu. Y esa es la obra del Espíritu de Cristo que hace en nosotros. Yo eso lo he entendido, hermano, y esto hasta un niño lo entiende. ¿Para qué yo me voy a estar peleando tira y jala? El Espíritu Santo es otra tercera persona. Cuando la Biblia no me está mostrando eso. En la luz del santuario no se encuentra eso. Y da pena, desperdiciando tanto tiempo, hermano. Y las almas de Dios perdiéndose. Cuando nuestro único deber es, y miren lo que pasó con Saulo. Porque esos son ejemplos. Vemos también cuando el Señor Jesucristo se bautizó y el Señor Jesucristo fue que bautizado, fue ungido como sumo sacerdote con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue, ¿a dónde se fue? A predicar las buenas nuevas, a luchar por nosotros. Venció. Y eso se lo transmitió a sus discípulos. Cuando sus discípulos en el aposento santo le dijeron, no se vayan, porque yo rogaré al Padre y les mandará ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Fue el derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos en el gran Pentecostés? ¿Se derramó o no se derramó, hermano? ¿Qué fue lo que se derramó ahí? ¿Una tercera persona? El poder de Dios en esos hombres. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué quiero yo el poder de Dios? ¿Para vanagloriarme yo? ¿Es para vanagloriar a quién? Aquel que murió en la cruz, hermanos. Da tristeza, hay que meditar en esto. Yo simplemente soy un hombre humilde, pintor, que no tengo teologías, no tengo estudios, y cualquiera puede entender esto, hermanos.
la obra que Jesús está haciendo en nosotros hoy en día. Y analicémoslo bajo la luz del santuario. El Espíritu Santo se escudriña a través de la luz del santuario y vemos que es el Espíritu de Cristo. Pedro lo dijo, lo acabamos de leer ahorita. Quien escudriña los corazones de las personas es el Espíritu de Cristo. ¿Quién sabe que yo tengo pecado? Nadie me conoce a mí. Pero en mi mente pueden estar pasando muchas cosas ahorita perversas. ¿Quién es el que escudriña el corazón? ¿Quién es el que va a creer? El poder de Cristo en nosotros. Esto tiene sentido, hermanos. Miren entonces lo que le digo en los Saulos. En Saulo, en el capítulo 9, versículo. Porque dijimos que Ananías le impuso que, mira, hay también otra forma de cómo. Le impuso las manos y le dijo, ¿me ha enviado quién? Jesús, ¿para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el 18 dice, y al momento le cayeron ¿qué? Los ojos y las escamas y recibió al instante la vista y dice ahora, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado el alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos con que estaba en Damasco. Y dice después, enseguida, dice, ¿predicaba a quién? ¿A quién? ¿Por qué va a estar perdiendo tanto tiempo yo, hermano, gastando neuronas en predicar sobre el Espíritu Santo? Cuando ya está claro. Se pierde tiempo en eso. Yo miro esas grandes discusiones que tienen esos hombres en las redes sociales. Da tristeza, hermanos. Da tristeza. Pablo predicaba a Cristo. ¿Dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo le fueron abiertos? Por el poder que se le había dado. Y mírenlo en Pablo, mírenlo en Pedro, hermano. Mírenlo en todos estos discípulos. Estaban llenos siempre de ¿qué? Lo vemos en el aposento santo. Pedro, vamos a poner otro ejemplo. Pedro fue cobarde al momento de cuando Jesús, y creo que fue interesante, que Jesús le dijo, me negarás, Pedro. Antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Al pueblo de Israel se le dijo, van a caer en rebeldía. Y el pueblo, no, eso nunca, eso no va a pasar. Pedro, no, Señor, no, ¿cómo? Yo voy contigo hasta la muerte. Hasta la cárcel y me toca ir. ¿Y qué sucedió? Pero después que fue ungido con el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hizo Pedro? Predicó al Hijo de Dios. Eso es tener el Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que hace Cristo en aquella persona. Con su poder. Y en todos los versículos que ver, lo llenó de poder, dice. Por eso la iglesia y el mundo está como está, hermanos. Peleándose unos con otros. Cuando la salvación está. Y podemos ser que esos instrumentos para el Señor. Llevar esas buenas nuevas. Y decirle al ser humano, mira, nunca fue el plan de Dios que tú estés en mediocridad. Mostrarle ese pacto que Dios que ha hecho a través de su Hijo. A la iglesia llamarla y que cambie. Cambie sus pensamientos y se enfoque verdaderamente en predicar a quién? A Cristo resucitado. Y cuando la iglesia se una en ese mensaje, hermanos, cuando se une en ese mensaje, el poder de Dios va a ser derramado sobre toda aquella gente. Y se va a predicar este evangelio. Y será el fin. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Pocos, y pide Dios siempre. Usted ve en toda la Biblia, hermanos. Esfuérzate. Esfuérzate. A un arrepentimiento. A una conversión. Para que seamos que ese pueblo escogido que Dios ha escogido. Que es en Cristo Jesús. Y siga todo esto, ¿entiende? Por el tiempo no me da. Pero están todos, hermanos. Si usted lee desde Juan, siga todo lo que dice la promesa, siga todos los libros de Hechos, siga Hebreos, siga Romanos, siga hasta Apocalipsis. Muestra cómo Jesús está trabajando después de su muerte a través de su espíritu.
por la humanidad. No estamos solos. Aparte del poder de Dios, aparte del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, que está eso ahí accesible para todo aquel que en Él crea, también tenemos a disposición los ángeles celestiales. Tenemos el cielo entero, hermanos. Esto es para meditar. Yo lo estoy poniendo porque este mensaje primero es para mí, hermanos. Yo quiero que el poder de Dios more en mí. Pero yo antes de que el poder de Dios more en mí tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y empezarme a convertir. Y con esto concluyo aquí, miren hermanos, en Deuteronomio, esta misma promesa que se le dio al pueblo de Israel, es la misma promesa de hoy en día. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 32. Léanse este cántico. Yo se lo digo, recomiendo. Léanse todo el capítulo 32 de Deuteronomio. Y ustedes van a entender aquí en este capítulo, estos versículos que voy a leer, ya Moisés terminando de escribir. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 45 en adelante. Miren lo que dice. Y acabó Moisés de recitar, dice, todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, ¿qué dice? Aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque, ¿qué dice? Porque no es cosa vana, que dice, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán por toda, y dice, para tomar posesión de ella. El mismo mensaje para nosotros. Si Él me está diciendo, aplicad, ¿tendrá que tiene un juego con el esforzarse? En esforzar, esto es lo que Dios me está diciendo, lo que Jesús me está dando. Pero si yo no me puedo esforzar, hermanos, así con esto rapidito, si yo no me puedo esforzar por dejar esa red social, por dejar ese control de la televisión y póngale cualquier otra cosa en la que su mente se está distrayendo, Jesús no va a bajar del cielo a hacer eso por usted. Le toca una parte al ser humano hacerla, hermano. El resto lo hace Dios. Pero está en nosotros, verdaderamente, si queremos ser ese pueblo santo para Dios. Pocos, dice, son los que entran por la puerta. Pocos, hermanos. Que Dios nos ayude. Que hoy este mensaje no quede vacío, hermanos. Que recapacitemos en esos versículos. Que estudiemos más. Yo simplemente se los di así. Vayan a la luz del santuario. Estudien lo que es la obra del Espíritu Santo. Busquen. No necesitan ni un diccionario, una concordancia. Y busque todo lo que dice sobre el Espíritu Santo. Y usted va a llegar a esa conclusión, que es la obra que Jesús está haciendo en el santuario, así como la hizo en el Antiguo Testamento. Sencillo, hermano. Cuando usted mira eso sencillo, se va a dejar de pelear con los demás hermanos esa gran controversia. Y se va a terminar, y la iglesia tiene que unirse para predicar y proclamar el mensaje de los tres ángeles. Porque Cristo vive hoy.